Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo es el binding en Angular. Angular se ubica dentro de los frameworks que trabajan del lado del cliente, por eso se dice que es client-side. Una vez que cargamos la primera página desde el server, es decir, nuestro index.html, que es la página principal, a partir de aquí empezamos a utilizar los archivos TypeScript o JavaScript para movernos a lo largo de la aplicación. Por eso también se habla de lo que es un Single Page Application. En particular, en este video lo que vamos a dedicar es a estudiar cómo funciona Angular en tanto framework MVC, donde la idea es separar, por un lado, el modelo, que puede ser un modelo de dominio con ciertas responsabilidades, pero del lado del cliente, es decir, no vamos a modelar el objeto dentro del backend, sino que vamos a tener una versión reducida posiblemente en nuestro frontend. Y por otro lado tendremos la vista, que en el caso de Angular será un par HTML y CSS. El modelo MVC lo que propone es trabajar la vista y el modelo como componentes que trabajan en forma conjunta, pero cada una tiene su propia responsabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer un componente presentacional, como este input que estamos viendo aquí, lo que estaría bueno dentro de cualquier esquema MVC es que eso dispare automáticamente algún tipo de seteo o de asignación del atributo descripción del pedido, diciendo por ejemplo que se asigne al valor que está cargando el usuario. En este caso lo que nosotros mencionamos es que cuando el usuario manipule la vista, eso debería cambiar el modelo. Y aquí hablamos de binding unidireccional, ¿no? Porque vamos de la vista hacia el modelo. Por otra parte, ¿qué pasa si nosotros hacemos actualizaciones de nuestro modelo? Estaría bueno que eso también esté asociado a un cambio en la vista. Por ejemplo, si nosotros tenemos un span, un label, ¿no? En general, cualquier campo no editable, estaría bueno que se sincronice automáticamente con cualquier cambio que se produzca internamente. Por último, existe el binding bidireccional. Es el que propone que cualquier cambio en la vista dispare un cambio en el modelo y viceversa. Esto se logra mediante el tercer componente que todavía no habíamos presentado del esquema MVC, que es el controller, que no es otra cosa que el que mantiene una lista de observadores interesados en cualquier cambio que se produzca entre vista y o modelo y le avise a su contraparte. En el primer ejemplo que vamos a implementar, vamos a querer convertir de millas a kilómetros, para lo cual vamos a proveer un input, una caja de texto donde podemos ingresar las millas, un botón que hace la conversión y finalmente en esta etiqueta, en este label, vamos a ver cuáles son los kilómetros asociados. ¿Cuál es el modelo que subyace de esta página? Podríamos pensar en tener una clase conversor con un atributo millas y una función de conversión que devuelva un número. De todas maneras, lo que nosotros vamos a querer hacer es tener una relación uno a uno entre cada una de las propiedades de un control de la vista, ¿no? Y una propiedad de nuestro modelo de dominio. Que en realidad, por supuesto, no sería el modelo de dominio que nosotros implementaríamos en un backend, ¿no? Pero acá, si tenemos en mente que queremos tener esa asociación de uno a uno, lo que necesitamos es pasar a este otro esquema en el cual vamos a tener dos propiedades, millas y kilómetros, implementadas con dos atributos. Y la función convertir lo que va a hacer, ¿no? O el método convertir de esta clase conversor, lo que va a hacer es asignar en el atributo kilómetros lo que definía la función de conversión anteriormente. Entonces, cuando el usuario escriba las millas, va a haber un binding que ligue el input que tenemos aquí en la vista con la propiedad millas de nuestro conversor. Por otra parte, el botón convertir, este botón de HTML, va a tener ligado un evento click asociado a este método convertir. Y cuando asignemos los kilómetros, vamos a tener otro binding, en este caso unidireccional,
que va a ir de kilómetros hacia la propiedad de nuestro span o nuestro label. Aquí tenemos levantado del lado derecho la aplicación en Angular del conversor, pero que todavía no funciona, ¿no? Si yo escribo cosas en las millas y le doy convertir, esto no está funcionando. Del lado izquierdo, ¿qué tenemos? La maqueta del HTML con el input, el botón de convertir, y el label que tiene un XXX por el momento. En el lado de nuestro componente TypeScript de Angular, por ahora solamente tenemos la definición de un atributo title, pero ya tenemos escrita la clase conversor, que tiene los atributos millas y kilómetros y el método convertir que nos va a servir para este video. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es publicar al conversor instanciando un objeto de la clase conversor y publicándolo con alguno de los atributos. A partir de aquí, la vista ya puede acceder, porque recordemos que Angular nos propone una vista HTML CSS con su par correspondiente implementado en TypeScript. Entonces, a partir de aquí ya podemos definir un binding para nuestras millas. En este caso, el binding que nosotros queremos es un binding bidireccional, es decir, de la vista al modelo y viceversa, ¿no? Del modelo a la vista. Para eso, el esquema que vamos a utilizar, ¿no? O el patrón que vamos a utilizar en este caso es el de la banana en la caja, ¿no? De banana in a box. ¿Cómo se modela la banana en la caja? Abrimos una caja representada por los corchetes y ponemos adentro la banana, que es ni más ni menos que una serie de paréntesis, ¿sí? Todas las propiedades de Angular tienen el prefijo ng, ¿no? Ng es de Angular. Y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es trabajar el binding bidireccional contra un modelo. Por eso ngModel. Lo que hacemos a partir de aquí es escribir dentro de las comillas dobles código de TypeScript, ¿sí? Y si no me creen, vamos a poner, por ejemplo, conversor.millax con X, ¿sí? Que es un typo, ¿no? Un error de tipeo. Y fíjense que aquí el archivo app-component.html se pone en rojo e incluso en esta línea 12 me está apareciendo un error dentro del Visual Studio Code, ¿sí? Es algo impensado que en HTML tenga un error de programación, ¿sí? ¿En qué momento HTML se transformó en un lenguaje de programación? Nunca, solamente que Angular lo que hace es dotarle de cierto dinamismo a nuestro HTML para que, por ejemplo, podamos trabajar con el binding bidireccional, ¿no? Entonces, claramente sí queríamos hablar de conversor millas y fíjense cómo ahora se arregló nuestra aplicación, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ok, yo escribo cualquier número en las millas, ¿cómo sé que efectivamente eso se está asociando al valor que tenemos dentro del atributo millas de nuestro conversor? Bueno, hagamos lo siguiente, copiemos este div aquí abajo, ¿sí? Esto inicialmente nos pone un input de millas, ambos en 0. Fíjense lo que pasa aquí cuando yo voy escribiendo valores, ¿sí? Las notificaciones llegan de la vista al modelo y viceversa para las otras vistas interesadas, ¿sí? Lo que hace de inteligente el controller es no entrar en el loop, ¿no? Es decir, detecta que si el cambio viene desde este control, no se anota como interesado, no es un observer interesado en el cambio, porque es el que justamente lo genera, ¿sí? Pero acá podemos ver claramente que este otro control que también está escuchando cambios en el modelo se actualiza automáticamente. Otra cosa también buena de ver es que si yo cambio el valor inicial de millas a 100 y la aplicación se reinicia sola, fíjense que ambos controles inician con el valor en 100. Vamos a terminar de dar vida a la aplicación
Para lo cual lo que vamos a hacer es definir en principio el binding unidireccional del modelo a la vista para este label de kilómetros, ¿no? Que técnicamente en realidad es un paragraph. Por lo tanto, no podemos utilizar la banana en la caja de ngModel, sino lo que vamos a hacer es definir otro tipo de pattern que estamos viendo acá, que consiste en escribir dos llaves y que se llama mustache, ¿sí? Porque remite a esos bigotes espesos de inicios del siglo XX. Y lo que podemos hacer aquí es escribir cualquier expresión TypeScript válida asociada a nuestro componente que estamos definiendo aquí. Por lo tanto, si tenemos aquí una referencia conversor, es perfectamente válido pedirle que el binding sea unidireccional del modelo a la vista, ¿no? Haciendo hincapié en que cualquier expresión que no compile en TypeScript rompe la aplicación, como podemos ver aquí a la derecha. Y por último, vamos a establecer el binding unidireccional de la vista hacia el modelo, escuchando un evento de usuario que es el evento del clic del botón convertir. Para lo cual esto se va a hacer posicionándonos acá y mediante los paréntesis, esto no tiene ningún nombre particular, pero sí tenemos que indicar cuál es el evento de usuario que vamos a estar escuchando. Hay varios eventos: change, focus y en este caso click. Y a continuación vamos a escribir una expresión que va a ser el método que vamos a ejecutar en el caso de presionar el botón convertir, ¿no? En este caso va a ser conversor.convertir. De esta manera, lo que vamos a estar haciendo es todo el circuito correspondiente, ¿no? Escribimos 100 millas, presionamos el botón convertir y vemos que no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque conversor.convertir se analiza como una función, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es invocar esa función, ¿no? O sea, de lo contrario, lo que va a pasar es que ese binding se va a asociar a una función que no se va a aplicar. Es decir, un método que no se va a aplicar. Ahora que sí le pusimos los paréntesis, fíjense que yo escribo millas 100, le doy convertir y ahora sí tenemos los kilómetros perfectamente definidos. Repasemos entonces los tres tipos de bindings que hemos visto en este ejercicio. El primero, el binding bidireccional, que va tanto de la vista al modelo como del modelo a la vista, representado por el patrón banana in a box. El segundo que aparece, que es el binding unidireccional del modelo a la vista, representado por el patrón mustache. Y por último, el binding unidireccional que va de la vista hacia el modelo, representado con cualquiera de los eventos de usuario que dispara la vista, por ejemplo, el clic. La solución que acabamos de presentar es fácil de entender y es simple. Una de las ventajas que nos da el binding de Angular. Lo único que tenemos que respetar es mantener una relación 1 a 1 entre la propiedad de la vista y una propiedad del modelo. De esa manera también bajamos la complejidad de nuestra solución. Como los listeners son inteligentes, no entramos en loops infinitos y es algo que resuelve automáticamente el framework de Angular. Y por último, si mantenemos la separación de concerns entre la vista y el modelo, eso nos va a facilitar el testeo unitario de cada uno de nuestros componentes. Respecto a la solución presentada, las consecuencias que trae el binding es primero la modificación de nuestro modelo original, que no es el que nosotros teníamos pensado, pero para garantizar esa relación 1 a 1 entre propiedad de la vista y propiedad del modelo es que lo estuvimos cambiando. Por otra parte, el mecanismo de binding que propone Angular es declarativo. Eso va a traer gustos a favor y en contra. Si tu idea es tener un mayor control de la situación y poder, por ejemplo, tratar de modificar el orden en que ciertos eventos ocurren, o bien si te preocupa mucho la degradación de la performance, bueno, quizás no es esta la variante de Angular que a vos más te vaya a gustar. Para eso podés investigar sobre los Reactive Forms, que son otra forma de construir aplicaciones dentro de Angular.
Por otra parte, la solución que acabamos de proponer no es naif, porque hubo un celoso esfuerzo a partir de la versión 2 de Angular en lograr que el motor que corre internamente, el que renderiza las páginas de tu navegador, sea lo suficientemente performante para que no tengas problemas de escalabilidad. Y además tenemos también la posibilidad de hacer que el binding sea unidireccional o bidireccional. El segundo es un poco más costoso, pero en ese caso vos contás con herramientas declarativas también para mejorar la performance de tu aplicación. El segundo ejemplo que vamos a presentarte en este video es el de Twitter. Vamos a verlo directamente en el navegador. Fíjense, aquí tenemos a la derecha el navegador en el cual aparece este textarea. Yo por el momento escribo y no ocurre nada. Y luego tenemos esta triple X que está representando la cantidad de caracteres restantes. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el binding bidireccional, porque nuestro componente está llamando a tweet, que es una referencia que apunta a un objeto de la clase tweet. La clase tweet tiene un atributo texto, entonces el binding es una banana en la caja en el cual vamos a referenciar a tweet.texto. ¿Sí? Perfecto, yo escribo algo y por el momento eso no tiene ningún efecto dentro de la vista. Por supuesto, lo que tenemos que hacer aquí ahora es poder mostrar los caracteres restantes, para lo cual una opción que podemos hacer es definir un método caracteres restantes. Esto tiene que devolver 140, que acá tengo representado en una constante, menos la longitud del texto, es decir, this.texto.length. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a reemplazarlo y vamos a utilizar un mustache en este caso, porque queremos representar el binding del modelo hacia la vista. Entonces aquí lo tenemos y le vamos a pedir a la vista que haga el binding contra tweet.caracteres restantes. Entonces comenzamos con 140 y a medida que escribimos, fíjense que va modificándose la cantidad de caracteres restantes, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a querer hacer es hacer un binding del color de este span, ¿no? Inicialmente el span va a estar en verde. A medida que vayamos quedándonos con menos caracteres y hasta llegar a 20, que por el momento lo teníamos comentado, vamos a pasar de verde a amarillo para indicar que nos quedan menos caracteres. Y por último, cuando queden cantidad de caracteres negativos, me va a quedar un valor en rojo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a irnos al archivo CSS, donde vemos que hay tres clases, cada una representa un color distinto: OK, límite y pasado. Estas son las clases que nosotros vamos a tener que utilizar, y si yo en principio le digo, bueno, utilizar la clase OK, fíjense que ahora se visualiza el color de fondo con verde y el color de la fuente en blanco. Esto es, por supuesto, hardcodeadísimo, ¿no? O sea, si yo digo ahora le pongo pasado, ahora se ve en rojo. Lo que vamos a querer hacer es que esto sea dinámico, ¿no? Para lo cual, de nuevo, tiene que haber un binding de tipo mustache, es decir, del modelo hacia la vista. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir nuestro mustache y ponerle clase caracteres restantes. ¿Sí? Esto va a ser un método que en este momento está residiendo en component, ¿no? Y acá hay una decisión de diseño que tenemos que tomar. ¿Lo va a hacer la clase tweet? La clase tweet
debería ser responsable de devolver la clase que la vista necesita mostrar asociado a 3 diferentes colores, o el tweet debería responder únicamente a lo que es mi modelo de dominio. Nosotros creemos esto último, ¿no? Es decir, que nosotros podemos definir aquí funcionalidades como, por ejemplo, que nos permitan determinar si un tweet está pasado de caracteres, ¿no? Eso va a responder si la cantidad de caracteres restantes es menor a 0. ¿Sí? Y yo dije cantidad de caracteres restantes, bueno, entonces me gustaría cambiar con F2 el nombre de esta funcionalidad y por supuesto cambiarlo aquí también, ¿no? Cantidad de caracteres restantes. La otra cosa que debería ver es si está próximo a pasarse, ¿no? Está próximo a pasarse de caracteres, debería decirme si la cantidad de caracteres restantes es menor que 20, que es esta constante que tenemos aquí, ¿no? Delta de longitud mínima. Voy a agrandar un poquito más para que se vea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de definir aquí? Bueno, el comportamiento del negocio del tweet, ¿no? El tweet nos dice, te estás quedando con pocos caracteres o te pasaste de caracteres. Pero en ningún momento está tomando la decisión sobre hay que mostrar un verde, hay que mostrar un amarillo, porque eso depende de la vista, ¿no? Y hoy es HTML, si estuviéramos trabajando con otras tecnologías, podría ser un enum, una constante de un enum. Entonces, lo que va a tener que resolver, en este caso, el componente que mapea contra nuestra vista, lo que podremos representar como el modelo de la vista. Es decir, es el modelo de la vista que no tiene que ver con el modelo de dominio, ¿no? Donde el modelo de dominio no hay nada que sugiera cuál es la tecnología de la vista que se está utilizando, ¿no? Acá no sabemos nada de estar utilizando clases de CSS o HTML. En cambio aquí, como este es el modelo de la vista, que a su vez, bueno, colabora con el modelo de dominio, está perfecto si yo hago la pregunta, ¿no? De si tweet, ¿no?, está pasado de caracteres, y eso es la pregunta que se delega a nuestro objeto de negocio, vamos a tener que devolver pasado. Si por el contrario el tweet está próximo a pasarse de caracteres, devolveremos límite. Y por último, si no cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, es porque estamos en el mejor de los mundos, literalmente, ¿no? Entonces, repasemos un poquito lo que recién hicimos. Hay un binding unidireccional de modelo a la vista que se define dentro de mi HTML, ¿no? Que es la propiedad class que está aquí, ¿no? Es la propiedad de la vista para mi span. Luego, en el componente estamos preguntando al objeto de dominio en qué condición está, ¿no? Entonces, el modelo de la vista no toma responsabilidades que son propias del objeto de dominio. Eso se delega al objeto de dominio con dos preguntas. Por último, ¿qué es lo que sabe hacer el modelo de la vista y no el modelo de dominio? Devolver la clase correspondiente para visualizar diferentes colores. Entonces, ahora sí podemos escribir lo que nosotros queremos, ¿sí? Y vamos a hacerlo esto varias veces hasta que, fíjense que acá nos quedamos con 10. Si pasamos a 20, volvemos a estar en verde, ¿no? Y cuando escribimos la suficiente cantidad de caracteres y nos quedamos por abajo, pasamos a estar en rojo. Por último, otra forma de establecer el binding que vas a ver, por ejemplo, con varios atributos de algún tag HTML, es encerrar entre corchetes el atributo que vos querés trabajar, ¿no? Eso no requiere que
utilices el mustache aquí y produce el mismo efecto. ¿Sí? En este caso, como queremos cambiar el atributo class, encerramos entre corchetes ese atributo class y le pasamos luego una expresión que se puede ejecutar dentro del componente de Angular. Entonces, nuevamente escribimos cosas y eso hace que baje la cantidad de caracteres restantes. ¿Sí? Y aquí ven que quedan 54, volvemos a pegar y ahí tenemos el mismo comportamiento que teníamos antes. Y así llegamos al final del nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.